La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Llegamos a este devocional al versículo 15 de Juan capítulo 4, que relata el encuentro magistral entre el Maestro Divino, el Verbo encarnado, la palabra perfecta, Jesús de Nazaret, y la mujer samaritana. El sistema o que encarna el sistema religioso tradicional masivo. Tenemos la luz de Dios, que es Jesús, enfrentada a la luz de los hombres, que es el sistema religioso tradicional, representado ciertamente en la mujer samaritana. Acaba de decirle ella que ella está pegada a la tradición en el versículo 12. Ella cree en el pozo de Jacob, el tronco de Israel, el pueblo de Dios. Jesús le dice: vengo a traerle algo superior, agua celestial. Le estoy hablando del Espíritu. A través de mí tú encuentras una fuente de plenitud, no religiosa, no litúrgica, no tradicional, que no llena y que siempre deja sed, dice el versículo 13. No satisface y no soluciona cosa alguna. Sirve para tapar la conciencia, pero no para limpiar, perdonar, transformar, salvar, ungir. Pero yo sí doy esa agua de arriba. A través de la fe en mí encuentran, no afuera en una simple religión, sino dentro de su corazón, mi presencia viva, real, no una psicosis, sino una presencia espiritual y viva dentro, porque lo que yo ofrezco es presencia divina en el corazón. Eso dice el versículo 14. Mi solución y respuesta es de adentro hacia afuera. La solución de la política, la ciencia, psicología, filosofía, metafísica y la religión es de afuera hacia adentro. No haga, aprenda aquello, lo otro. Pero el cristianismo está en la otra orilla de ese otro esquema posible planteado. Y es de adentro hacia afuera. Si creen en mí humildemente, dentro de ustedes saltará una fuente de agua. Y es agua que tiene repercusiones por la eternidad. Entonces, después del 14, que hace ese planteamiento tan maravilloso, sin igual, en el versículo 15 la mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Ella sigue creyendo en lo físico, ella se sigue moviendo en el H2O, ella se sigue viendo a Jesús y sigue viéndose a sí mismo como dos personas necesitadas, limitadas, no tienes con qué sacarla. Le dijo por allá, ¿cierto? En el versículo 11. Y también él cree que es un hombre más. Desconoce quién es Jesucristo como muchas gentes y lo equiparan a cualquier fundador de cualquier religión, y resulta que el cristianismo es definitiva y absolutamente incomparable, y de manera por demás atrevida creen que Jesucristo es uno más. Creen que es igual a Mahoma o a cualquier creador barato de cualquier religión barata. Pero Jesús es Dios. Y entonces la mujer vuelve y Jesús a subirla, a acercarla a Dios conociéndolo a Él, y ella a bajarlo y a meterse en el plano físico-químico terrenal nada más. Y en el 15 esa es la pretensión de ella. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No ha entendido. Jesús es trascendental.
el sistema religioso que representa a la samaritana es relativo, mundano y terrenal. Ahí están los dos, las dos orillas, los dos extremos, enfrentados de manera serena pero clara. Entonces Jesús, que ve que le va a ser difícil a esta mujer entender y aceptar el agua celestial que él trae, apela a una demostración sobrenatural para que entienda que Él es Dios y que no está hablando del agua física, sino del agua que Él trae cuando se cree en Él. Entonces, la estrategia es tocarla en el plano familiar, social, en el plano personal. Y le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer que está movida únicamente en el plano material, en el plano sociológico, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, ya le subió la categoría. Ella sigue, pero sigue creyendo que es un hombre nada más, un predicador suelo, un profeta como a cualquiera se le dice porque habla a los hombres acerca de Dios. Pero Jesús está hablando, sigue hablando en el terreno sobrenatural de la revelación. Es interesante que el nombre de la mujer no queda registrado en la Biblia. Para que el lector, para que el estudioso, para que el iluminado por el Espíritu Santo entienda que no está hablando de una mujer, está hablando del sistema religioso imperante, del sistema tradicional litúrgico caracterizado por el sincretismo, el revueltijo entre lo religioso y lo humano, el humanismo, ¿no? Mundano, el religiosismo hechicero e idolátrico. Para que entienda eso, todos estuvimos inscritos en ese sistema. Le tirábamos a todos. Y los de este lado del mundo, en Latinoamérica, que nos creíamos cristianos por tradición, pues cristianos es ser hombre de Cristo nada más. Le tirábamos a todo, y nos equivocamos. Jesús se está enfrentando el sistema samaritano, que es un híbrido, porque ellos eran de origen israelita, pero también se habían dejado mezclar con los paganos, con los pueblos paganos hacia donde fueron ubicados. Ese era el samaritano, un híbrido entre judío y pagano. Creían en Jehová Dios, y creían que venían de Jacob, como se ve claro en el pasaje, que eran israelitas, pero también creían en un montón de dioses a donde ellos llegaron de los pueblos paganos. Así que creían que invocar al Dios verdadero, llamarse cristiano, pero también invocar muchas otras divinidades o santos y beatos, también era ser cristiano. Ese es el samaritanismo, un híbrido sincrético horrendo para Dios. Jesús llega y dice, ¿sabe cuál es el problema? Mujer, es decir, sistema samaritano, sincrético, tipo sancocho. El problema es que usted no tiene marido. Y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Has tenido 5 y el que tienes ahora son 6. ¿Cómo le parece? ¿De qué está hablando? Espero, amiga, amigo oyente, que no seas como la samaritana, que creas que se refiere a esas 5 o 6 hombres que esa mujer tenía. Y evidentemente esa mujer, en términos humanos, físicos, tenía 6 maridos de carambola, porque el Señor es experto en dar carambolas, en jugar billar o pool y dar una tacada y pegarle a 5, a 6, a 7 carambolas. Evidentemente, pero no es lo importante. Lo que queda registrado no es un chisme para que nosotros nos solazamos en que conocimos la intimidad de esa mujer. No es esa la revelación. La revelación es que el sistema samaritano
que te compete a ti, amiga, amigo oyente, y me compete a mí, que es de donde venimos. El sistema, repito, insisto y subrayo, sincrético, tipo revueltijo, de donde veníamos, ese sistema ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es su marido. Todo muestra que nuestra fe en el área espiritual debiéramos depender, el área espiritual, de un sistema que no tuviera sino un solo marido, un único marido, un Dios único, y no ser como ramera, como dice Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera, que debiendo tener un solo Señor, y lo peor, conociendo a ese Señor, es más, jactándose de que pertenece a ese Señor, invoca cualquier cosa. Ahora acabamos de pasar por la Semana Santa y encontramos al sistema tradicional samaritano, sincrético, bendiciendo el agua, hechicería pura, eso es anticristianismo, grosero. Dice que bendiciendo el fuego, eso es pura brujería. Bendiciendo el fuego, le asignaron un día, bendiciendo al crucificado, eso es pura hechicería. Increíble. El agua, la sal, una cantidad de hechizos que explícita e implícitamente la Biblia y el cristianismo evangélico, o sea, del evangelio, descalifica. Tienen una cantidad de maridos, no lo tienen como único. Una mujer está diseñada y creada para que tenga un solo marido. Su anhelo es buscar el príncipe azul y complacerlo y amarlo y servirle y únicamente proveerle y apoyarlo, inspirarlo. Uno solo. La samaritana tenía 6 maridos, 5 y el actual tampoco. Pues el sistema samaritano inmundo ha tenido históricamente 5 y el que tiene ahora tampoco es. Podríamos históricamente hacer referencia. En el próximo devocional voy a enumerar los 6 maridos del sistema samaritano mundial. El sistema samaritano mundial, que incluye todas las 15,000 religiones del mundo, basadas en la tradición, en el ritualismo, en la imaginación, en la buena intención, en las buenas obras humanas. En todo esto que es esplendoroso, bonito, que está lleno de símbolos, de lugares y piedras, como decía anteriormente, sagrados, de hombres sagrados, de formas sagradas, pero que el marido, el único Dios verdadero, solo con los brazos cruzados, observa. El Dios que reclama de la siguiente manera: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo a Satanás. A Él solo servirás. La tentación de Satanás es que lo tengamos a Él, pero que le sirvamos e invocamos a otros. Esa fue la tercera tentación. Invocar a otros o a otras es caer a los pies de Satanás. Por eso el Señor le dice: al Señor tu Dios adorarás y únicamente a Él servirás. Entonces, la invocación del Señor. Y de hecho el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso dicen los 10 mandamientos. Eso dice Jesús en Marcos 12:30. Pasar por la tierra y no aprender a amarlo y a tenerlo como único a Él, hermanos, es perder la materia de la salvación e irse al infierno, a la oscuridad. Pero el Señor aquí nos dice que a Él tenemos que aprender a amarlo y casarnos con Él y no tener más maridos. ¿Cuáles son los 6 maridos del sistema samaritano? Repito, en el próximo devocional los vamos a mirar uno por uno. ¿Qué es lo que le reclama? Jesús habla de manera trascendente y en el área espiritual de cómo descalifica ese sistema tradicional ancestral. La mujer está hablando de agua y está hablando de maridos físicos. Jesús está hablando de agua espiritual y de maridos que impiden encontrarse con el que es el marido, el único, el Señor. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial,
honramos tu nombre y sabemos que eres el único marido de la iglesia de Cristo. Jesús, eres el único Señor a quien hay que adorar, complacer, a quien la esposa, la iglesia, debe cantar, debe pedir, debe suplicar y debe predicar. Gracias, Señor, por revelarte a tu iglesia, a los cristianos salvos, como el único camino, la única verdad y la única fuente de vida, y revelarnos que nadie podemos llegar a Dios sino a través de ti. Señor Jesucristo, límpianos de todos estos amoríos falsos, inmundos, diabólicos, que aunque la mayoría los profesan y se acuestan con ellos, tú los descalificas. Precisamente nos has llamado a relacionarnos como esposa de Cristo dentro de la iglesia con el único marido verdadero. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.